Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio acerca de las aplicaciones de las derivadas en el campo de los extremos relativos, es decir, en la optimización máximos y o mínimos de una función. En particular resolveremos un ejercicio acerca de la construcción de un cilindro. Veamos el enunciado del mismo. Hallar las dimensiones que debe tener un cilindro de volumen 729 centímetros cúbicos para que en su construcción se utilice la menor cantidad de material posible. En pantalla se visualiza un envase cilíndrico, el cual se desea construir de tal forma que posea un volumen de 729 centímetros cúbicos, pero utilizando la menor cantidad de material posible. Observa que este envase cilíndrico posee cierto radio R, desconocido, y cierta altura h también desconocida. Justamente estas son las dimensiones que requerimos hallar. Ahora bien, ¿cuál será el área a considerar para construir este cilindro? Acá se visualiza el área a considerar. Si desplegamos el cilindro, obtenemos esta región, toda esta área que está acá, cuya altura h, por supuesto, es la misma del cilindro, y el largo de ese rectángulo es justamente la longitud de la circunferencia verde, de esta circunferencia verde que está acá. Y por supuesto, el mismo posee una tapa y una base, ambas circulares, lógicamente. En conclusión, el área a considerar es el área de este rectángulo más el área de la tapa, que es igual al área de la base. Genial, en pantalla se visualiza el dato dado, que es el volumen del cilindro, y se visualiza el área lateral del cilindro, así como el área de la tapa y el área de la base. Recuerda que para resolver este tipo de ejercicios siempre debemos considerar dos funciones. Por un lado, la función condición, que vendrá dada por el dato mencionado en el ejercicio, en este caso es el volumen. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro no es más que pi r cuadrado por h. Este es el volumen de un cilindro. Pero en este caso es conocido, nos mencionan que ese volumen vale 729 centímetros cúbicos. De tal forma que esta función es la función condición, esta que está acá. Y esta función siempre la utilizaremos en la siguiente función que vamos a buscar. Ya lo verás. La segunda función que siempre debe ubicarse es la función a minimizar. En este caso, ¿cuál es la función a minimizar? Pues la función área. En este caso, la función a minimizar es el área. La función área en este caso viene dada por el área lateral, que es el área de este rectángulo, que no es más que base por altura, es decir, 2πr por h. Base por altura más el área de la tapa, que sería el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi r cuadrado, más el área de la base, que también es un círculo, idéntico al de la tapa porque se trata de un cilindro. Por lo tanto, el área de la base también es pi por r al cuadrado, de tal forma que la función a minimizar es esta, área igual a 2πr h más pi r cuadrado más pi r cuadrado, 2pi por r al cuadrado. Esta es la función, en este caso, a minimizar. Siempre recuérdalo. En este tipo de problemas debes ubicar la función condición y la función a minimizar o a maximizar según sea el caso. Ahora bien, fija tu atención acá en la función a minimizar. Esta función depende de dos variables. Por un lado de r, del radio, y también depende de h. Pero siempre esta función a minimizar debe depender de una sola variable. Ojo, de una sola variable. Bien sea que coloquemos r en función de h o que coloquemos h en función de r, como tú lo desees. Ahora bien, en este momento te preguntarás, muy bien, pero ¿cómo colocamos r en función de h o h en función de r? Para lograr esto debemos hallar una relación entre r y h. Pero esta relación ya la conocemos. Mírala acá, es justamente la función condición. La función condición es la que te permitirá colocar la función a minimizar en función de una sola variable. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para colocar la función a minimizar en función de una sola variable. En pantalla se visualizan las dos funciones encontradas. Tal como ya te mencioné, de la función condición procedes a despejar h o r. Yo voy a proceder a despejar h. h será igual a 729 entre este factor pi r cuadrado que está multiplicando pasaría dividiendo. Ahora simplemente vamos a proceder a sustituir esta h en la función a minimizar.
de tal forma que la función a minimizar quede en función de una sola variable. Así, la función a minimizar sería igual a 2pi r multiplicado por h. ¿Pero quién es h? h es 729 dividido entre pi por r cuadrado más 2pi por r cuadrado. Observa cómo se ha sustituido en h, acá en esta h, este despeje, para lograr colocar el área en función de una sola variable, en este caso en función de la variable r. Una vez que has logrado colocar la función a minimizar en función de una sola variable, el siguiente paso es encontrar los valores mínimos, en este caso, ya que queremos minimizar. ¿Y cómo encontramos los valores mínimos de esta función área? Muy bien, debemos derivarla e igualarla a 0, pero antes vamos a simplificarla un poco. Observa que esta r se puede simplificar con una r del denominador y este pi se puede cancelar con pi. De tal forma que la función área la podemos escribir así: 2 por 729, 1458, sobre r, una r que quedó en el denominador, más 2pi por r cuadrado. Excelente, una vez que hemos obtenido la función área, ahora vamos a proceder a derivar. Siempre recuérdalo, cuando logres obtener la función a minimizar o a maximizar en función de una sola variable, debes derivar para hallar los puntos críticos. En este caso, la primera derivada sería igual a... ¿Cuál es la derivada de una constante entre r? Es simplemente menos la constante dividido entre r cuadrado. Vamos a colocarte acá debajo la fórmula de la tabla de derivación que estamos utilizando. En la tabla de derivada puedes encontrar esta expresión. Cuando se tiene una constante entre una función derivada, es igual a menos la constante entre la función elevada al cuadrado, por supuesto multiplicada por u'. Pero en este caso la derivada de r no se coloca porque la derivada de r vale 1. Más, ¿cuál es la derivada de 2pi r cuadrado? Bueno, la derivada de r cuadrado es 2r, quedaría 2 por 2, 4pi por r. Coloquemos acá debajo la fórmula que hemos utilizado para derivar esta expresión. Cuando tienes una constante multiplicada por una función elevada a la n y necesitas derivarla, simplemente quedaría la constante, esta n baja a multiplicar a la constante por u a la n menos 1, multiplicado por u'. Pero ya sabes que no lo colocamos porque la derivada de r es igual a 1, r' es igual a 1. Es por ello que no es necesario colocar r'. Excelente, vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Una vez que hemos encontrado la primera derivada, debemos igualarla siempre a 0 para calcular los puntos críticos. De tal forma que el siguiente paso es resolver esta ecuación. Vamos a ello. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, primero vamos a operar. Debajo del 4πr se sobreentiende que hay un 1 y podemos sumar estas dos fracciones. Vamos a extraer mínimo común múltiplo r cuadrado. Observa, en el denominador colocamos r cuadrado y procedemos así. R cuadrado entre r cuadrado es igual a 1. 1 por menos 1458 menos 1458 más r cuadrado entre 1 es r cuadrado. R cuadrado por 4πr, 4pi r al cubo. Y por supuesto esto debe ser igual a 0. Cada vez que tengas una fracción igualada a 0, inmediatamente debes igualar a 0 es el numerador, inmediatamente. Porque lógicamente esta expresión que está dividiendo, al pasarla a multiplicar, quedaría 0. 0 por r cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, de acá se obtiene menos 1458 más 4pi por r al cubo debe ser igual a 0. Y de acá es bastante sencillo despejar r. R sería igual a... Este valor numérico que está negativo lo podemos transponer a la derecha positivo, 1458. 4pi que está multiplicando pasaría dividiendo 4pi. Y este cubo, este 3, el exponente 3 de r, se transforma en la raíz cúbica. Y listo. Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que el radio del cilindro debe ser de aproximadamente 4,87 centímetros. Ahora vamos a pasar a demostrar que este valor de r ciertamente es un mínimo. Normalmente esto no se hace en los ejercicios, esta comprobación, pero siempre es bueno hacerla. ¿Cómo logramos demostrar que este valor es un mínimo? De la siguiente manera, utilizando el criterio de la segunda derivada. Simplemente tomas la primera derivada, recuerda que la primera derivada es esta, vamos a borrar acá este 1,
para que no te confundas. Y vamos a borrar acá. Muy bien, recuerda que esta es la primera derivada que habíamos obtenido. Simplemente la vamos a volver a derivar. Muy bien, ¿cómo derivamos esta expresión? Esta que está acá. La forma más cómoda para derivar esta expresión es la siguiente. Escribe esta expresión de esta manera, menos 1458. Recuerda que por propiedad de potenciación r cuadrado se puede escribir como r elevado a la menos 2. Simplemente lo subes al numerador cambiándole el signo al exponente. Y es bastante sencillo ahora derivar esta expresión. Observa cómo se hace. Este menos 2 baja a multiplicar y quedaría menos 2 por menos 1458, menos por menos, más. Y 2 por 1458 es igual a 2916 por r elevado a la menos 2 menos 1. ¿Qué fórmula estamos aplicando? Recuerda que cuando se tiene u a la n derivado, simplemente la n baja y quedaría u a la n menos 1. Esta es la fórmula que estamos aplicando, con n igual menos 2 en este caso. Más, ¿y cuál es la derivada de 4πr? Es simplemente 4pi. Porque la derivada de r es igual a 1. De tal forma que nuestra segunda derivada la podemos escribir así. 2916 dividido entre r al cubo. ¿Por qué r al cubo? Porque acá menos 2 menos 1 es menos 3. Y por propiedad de potenciación podemos bajar ese término con exponente positivo. Quedaría más 3 más 4pi. Y una vez que has obtenido la segunda derivada, procedes a evaluarla en el punto crítico que has obtenido, en r igual 4,87. Lo que nos interesa es el signo. Si en esta r colocamos 4,87 y lo elevamos al cubo, se obtiene un resultado positivo. Observa que el numerador es positivo. Vamos a obtener un resultado positivo, sea cual fuere. Y le vamos a sumar también un número positivo. Por lo tanto, al evaluar la segunda derivada en r igual 4,87, obtenemos un resultado positivo. Cuando la segunda derivada es positiva evaluada en un punto crítico, podemos asegurar sin lugar a dudas de que el punto crítico evaluado es un mínimo. Así hemos demostrado que efectivamente r igual 4,87 centímetros es un mínimo. Ahora finalicemos el ejercicio calculando la otra dimensión del envase, porque recuerda que ya obtuvimos el radio, pero falta la altura. ¿Cómo calculamos la altura? Recuerda que de la función condición, la altura del cilindro era igual a 729 dividido entre pi por r cuadrado. Pero como conocemos el radio, la altura de nuestro cilindro será 729 dividido entre pi. El radio toma un valor de 4,87 elevado al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene un valor aproximado de 9,78 centímetros. Y listo, las dimensiones del envase para que satisfagan las condiciones del problema, es decir, que el volumen del mismo sea de 729 centímetros cúbicos, deben ser el radio igual 4,87 centímetros y de altura 9,78 centímetros. Esta información es muy valiosa porque así la fábrica de envases se ahorrará una muy buena cantidad de dinero, porque sabe que si construye los envases con estas dimensiones, gastará la menor cantidad de material posible, maximizando así sus ganancias. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto